ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Hola hermanos, el día de hoy 4 de abril del 2024 es jueves de la octava de Pascua, jueves de la primera semana de Pascua, es el primer jueves de este tiempo de la Pascua. Hace una semana, Dios mío, hace una semana comenzábamos el triduo pascual, así que por lo tanto seamos conscientes de esto. O sea, hay que visitar el Santísimo, no solo porque sea jueves, piénsenlo, es jueves de la octava de Pascua. Hace una semana, insisto, hemos comenzado este camino bello y una vez más voy a tener que pedirles siempre las disculpas porque voy a extenderme un poco. Ayer me tardé demasiado, realmente me pasé de 20 minutos, pero es que los textos lo ameritaban y estos de hoy no son la gran diferencia, ¿no? Fíjense, terminamos el discurso de Pedro, más bien comenzamos y terminamos el discurso de Pedro después de la curación de aquel paralítico junto a la puerta hermosa. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 11 al 26. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra: Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto y por qué nos miran de ese modo como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a ese hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías que les estaba destinado, aunque él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal de la que habló Dios por boca de sus profetas desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escucha al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas a partir de Samuel anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, no perdamos de vista el contexto, ¿ok? Recuerden, venimos de Pentecostés, capítulo 2, el discurso de Pedro en Pentecostés, la conversión de una buena cantidad de 3,000 hombres que se les agregaron, dice el texto. Luego hemos omitido, no lo hemos leído litúrgicamente, el versículo 42 al 47 del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 2, el primer resumen. Ya perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, la oración, la fracción del pan y todo. Entonces, pero ya puesto eso, aunque lo tenemos ahí de trasfondo, hemos escuchado ayer cómo Pedro y Juan suben al templo a orar. Fíjense la importancia del templo, y en la entrada del templo hay una persona que no es paralítico, nos dice el texto, de hecho el término que utiliza Colós es para decir que no es digno de, o sea, no es puro en el sentido de que tiene un defecto. Eso es el tema. Y luego lo vimos ayer brincando, saltando, entrando con Pedro y Juan, porque queda restituido. O sea, en el templo donde Jesús enseñaba, ahora enseña Pedro, restituye a alguien que no era digno, que no podía entrar porque es una persona imperfecta, y ahora sí puede entrar porque es una persona que ha sido perfeccionada por la palabra, por el nombre de Jesús. Entonces tengan eso detrás. Entonces, como el
paralíticos no se les despegaba, dice el texto, que los tenía agarrados, dice literalmente el texto. Entonces, hombre, Pedro dice, israelitas, el mismo término, ¿no?, que ha utilizado antes. ¿Por qué les causa admiración todo esto? No, fíjense, porque nos miran a nosotros como si fuera por nuestra virtud. Y fíjense la construcción. Este discurso de Pedro, este segundo discurso de Pedro es un poco más complicado, porque tanto la sintaxis como el orden de las ideas puede parecer un poco extraño, pero fíjense que comienza en el templo, pues está en el templo donde Jesús predicaba, y luego, pues, evidente, ahí empezó todo, ¿no? Empezó, si leemos el libro del Evangelio de Lucas, comienza en el templo con Zacarías. Entonces, por lo tanto, es importante esta imagen. Ahora bien, entonces, fíjense, vuelve al inicio, la promesa hecha a Abraham, y por eso va a citar luego el capítulo 13 del Génesis, la promesa que se ha hecho a Abraham, de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones. Entonces, por eso, por aquí ve el tema. Entonces, fíjense, Dios, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, dice esta traducción. Pais, el término griego puede significar también hijo. O sea, pais, hijo, siervo, está bien, es lo mismo. A quien ustedes, y aquí todavía Pedro va más directo, ustedes lo entregaron a Pilato. Incluso él ya había decidido liberarlo. ¿Ya? Ustedes lo rechazaron. Arneomai significa, se dice en griego, es el rechazo de su nombre, ¿no? Es la ruptura completa. Y entonces ustedes rechazaron al santo, al justo, dikaios, piensen, el justo, el dikaisioné, la justicia. Y entonces, y pidieron el indulto de un asesino. Mataron, dice, han dado muerte al autor de la vida, arquejoste soes. Es decir, al arjé, piensen los que hemos estudiado filosofía, ¿no? El arjé de las cosas, el origen de soes, la vida. Entonces, al arquitecto, no al arquitecto, yo iba a decir una barbaridad, al que da la vida, de donde viene toda la vida. Eso es un término muy bello, muy bello, que yo no tengo el tiempo para comentárselos, porque lo va a comentar muchísimo los padres de la iglesia, pero sobre todo lo van a comentar los rabinos judíos, el autor de la vida. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El nombre de Jesús y la fe en él, volvemos o no más, el nombre de Jesús, acuérdense, se los decía anteayer, la fuerza del nombre de Jesús. Para los apóstoles, esta es la clave. El nombre de Jesús es hacerlo presente a él. Y entonces, en este hacerlo presente, ocurre que este hombre está restituido completamente, dice. Entonces, fíjense, no dice que está sano. Hay un término para decir eso en el griego. Aquí él utiliza el término holocrería. O sea que está holos, piensen todo, cleros, está completamente limpio, está completamente restaurado el hombre. Completamente, sanito, sanito. Eso es lo que está diciendo. Pero no sano solamente, sino que ha vuelto a ser. O sea, se ha rehecho este hombre. Y entonces, fíjense bien cómo entonces Pedro inmediatamente aprovecha. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han procedido de manera, y ustedes sus autoridades, ahora arrepiéntanse, conviértanse para que se les perdonen sus pecados. La insistencia, y lo vamos a ver ahora en el Evangelio, más bello todavía, ya en labios de Jesús. Arrepiéntanse, epistrepo, vuelvan a tistrefo, vuelvan atrás, eso es, cambien de ruta, y entonces para que sean exaleifo, o sea, que sean liberados, limpiados, que saquen fuera. Y entonces, fíjense, muy bonito lo que dice, para que le venga el tiempo de la consolación. Este es un término simpático, porque fíjense que ese es el término de beber algo, de la consolación, la calma, cuando usted está muy agitado. O sea, es como que usted se abreva, bebe agua para calmarse. Esa es la consolación, el tiempo de la consolación. Interesante también el juego de Kairos, Cronos, ahí el tiempo de Dios, y por eso dice anasico. Es decir, el tiempo de la calma, el tiempo de la consolación. Bueno, aquí no me voy a quedar porque si no vamos a detenernos mucho, pero fíjense. Y entonces les enviaron al Mesías que les estaba destinado. Esto es muy bonito, ¿ya? Muy bonito, porque está diciendo que se está cumpliendo las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, el Mesías que les estaba destinado, no el que ustedes querían, no el que ustedes se imaginaban. ¿Ya? Por eso lo dice, progeiriosemai. Es decir, el que Dios tenía pensado, el que Dios había elegido, no las ideas raras de ustedes, las ideas de Dios, las promesas de Dios. Y por eso se cumple, porque debía cumplirse, la restauración de todo. Es una palabra complicadísima, ¿no? Apocatástasis. Hay una herejía detrás, no de Pedro, sino el de la interpretación que se va a hacer más adelante, sobre todo los discípulos de Orígenes. Y cita el capítulo 18, versículo 15 del libro del Deuteronomio.
porque el Señor Dios hará surgir de entre ustedes, de entre sus hermanos, un profeta, está citando a Moisés. Escúchenlo, acousete, acústica, escúchenlo. De hecho, obedézcanlo. Ese es más bien el término. Y luego, como les digo, termina citando el capítulo 13 del Génesis para decir que se ha cumplido porque, fíjense, en primer lugar, protón, en primer lugar, era ustedes los judíos. Luego a todas las naciones. Y aquí es muy bonito porque fíjense que en lugar de utilizar la palabra etne, es decir, etnia, utiliza la palabra patrai para decir todas las familias, patriai, todos, viene de pater, ¿no? En fin, vamos al Evangelio. El Evangelio es bellísimo también. Termina, no lo vamos a terminar de leer completo el capítulo 24 de Lucas, porque el final sería la ascensión. Entonces solo leemos Lucas 24, versículos del 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona, tóquenme y convénzanse, un fantasma no tiene ni carne ni hueso como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Leemos el último versículo que ya se proclamaba ayer, lo volvemos a agarrar, el versículo 35, y empieza. Jesús se aparece mientras hablaban de estas cosas, como a Jesús le gusta interrumpir, oiga, porque mientras iban Cleofás y el otro discutiendo, él se les metió a la plática, y aquí estos están platicando y se vuelve a meter. Ese Señor Jesús es un metiche, lindo. Se mete en nuestras discusiones, se mete en nuestros diálogos. Se presentó él en medio de ellos, y entonces fíjense, en cuanto lo ven, quedaron desconcertados. Este verbo hebreo, teo, es, con P, adelante, teo, no sé cómo decirlo, significa cuando usted tiene, cuando el desconcierto por la guerra, ¿no? Y luego todavía él vuelve el término que ya utilizó en algún momento, el lleno de temor, en Fobos, que le pasaba a las mujeres. Cuando se lo encuentran en el camino, entonces ellas se quedan con miedo, se quedan con cierto temor. Bueno, y entonces Jesús les dice: «Hombre, no tengan miedo, soy yo». ¿Por qué se espantan? Fíjense, es la única vez que Lucas utiliza el término tarazos. ¿Se acuerdan? El quedarse espantado, asustado, le pasa a Pedro y a los discípulos, a los apóstoles cuando están en el mar y miran allá a Jesús caminando sobre el mar. Bueno, pero insisto, Lucas es la única vez que lo utiliza. Y le dice todavía, fíjense, aquí esta palabra es muy bonita, porque le dice dialogismi. ¿Por qué hay dudas en su interior? Cardia, utiliza la palabra corazón, Lucas. Es la duda, para Lucas, el corazón es el centro de las decisiones, lo lógico también para el mundo judío, es el centro de la inteligencia. Entonces, ¿por qué hay dudas en su interior? Fíjense, es el mismo término que va a utilizar en el inicio del Evangelio, cuando habla de, cuando Simeón le dice a la Virgen, claramente, o eso lo dice a la Virgen, a José, les dicen: «Este está puesto para que genere conflictos, para que genere dudas». ¿Ya? Y se habla para el resurgimiento de muchos en Israel, pero también para la caída de muchos. Ahí viene esas dudas que vienen producto insisto, que surgen en el interior, que son dudas que están en el corazón. Muy interesante esto también. Y luego, fíjense bien, les dice: «Hombre, soy yo. Tóquenme». Ese verbo es interesante. Selafo, tocar, es palpar, es realmente eso, selafo. Pero aquí hay un problema de interpretación. Les enseña las manos y los pies, pero no dice como en Juan que les enseñó el agujero de los clavos. Aquí hay que tener cuidado porque de repente Lucas está haciendo ver que es él, pues. De enseñar las manos y los pies es dar a entender soy yo. Claro, nosotros espiritualmente hacemos ahí un poquito de espiritualidad, de teología un poco mística y decimos, claro, está enseñando los lugares donde fue clavado.
Puede ser, pero Lucas parece no estar diciendo eso directamente. Entonces, cuando, claro, todavía están apuscarás, todavía están llenos de alegría, todavía están, no salen de su asombro, y entonces por eso, como no terminan de entender a paisteu, todavía no lleguen a la comprensión, al pisteo, a la fe, no llegan todavía a entender bien completamente, y entonces les dice, ¿qué tienen de comer? Y le dan pescado. Acababa de comer pan, bueno, no sabemos si comió, pero partió el pan, y ahora pescado, pan y peces. Pan y peces, piensen, la multiplicación de los panes y de los peces. De alguna manera es muy bello. Y entonces termina. Aquí es donde yo me quiero quedar y ojalá que el tiempo lo permita. Fíjense el mandato. Lo que ha sucedido es aquello de lo que yo les hablaba cuando estaba con ustedes. Y hay una ruptura. Estoy, pero no estoy. Estoy, si aquí me ven, como con ustedes, pero hay una realidad más profunda todavía. Y eso tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito. Por eso estaba escrito, fíjense ustedes, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día. Yo insisto en eso, al tercer día, no dice después de 3 días. La gente no dice después de 72 horas, al tercer día, viernes, sábado, domingo, al tercer día. Bueno, en fin, el tema es este, les abrió el entendimiento. Entonces, de aquella incapacidad a paisteu que no llegan a entender, no llegan a la comprensión, ahora sí, ahora llegan a la comprensión completa. Y entonces, bueno, se les abre el entendimiento y entonces Jesús les da el mandato. ¿En qué consiste el mandato? Querizo, vayan a predicar, la conversión, la metanoia, afesistón, amartión, o sea, es decir, para que se les perdonen todos los pecados, amartía es el pecado, ¿no? Para que se curen todas las enfermedades. En mi nombre, mai auto, en mi nombre, y vayan a todos los pueblos, pantata etne. Fíjense, aquí es interesante, si allá les decía yo en la primera lectura, cómo decide, en lugar de decir etne, decir etnia, decía Hechos de los Apóstoles, decía patrai, los pueblos, las familias. Aquí no, aquí dice vayan a todos los pueblos. Pantata etne, o sea, a todos los pueblos. Qué bello, ¿no? Qué bello, porque esa es la misión. O sea, Jesús en esas 4 acciones, en su nombre, onomai auto, querizo, proclamen, metanoia, conversión, y fíjense, afesistón, amartión, para el perdón de los pecados, a todas las gentes. Ahí está. Queda el programa de lo que va a ser el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, ya les digo, no leemos los últimos versículos, porque los últimos versículos serían la subida al cielo, la anáfero, la subida al cielo. Bueno, vamos, hagamos oración. A veces iré distraído y a mi vera serás peregrino ignorado. Tú has de notar. Puede que vayas sumido en fracasos, rumiando derrotas, lamentando golpes, arrastrando penas, sin ver el sol radiante, la vida que bulle, tus manos tendidas, tú toca mi hombro e importúname. ¿Acaso perdido en palabras no escuche tu voz, desvelando lo escrito en el cielo, en la historia, en el acontecer de cada día? Tú grita. Quizás no te lo pida, no te abra la puerta, ni me dé cuenta del hambre que nos amenaza, pero tú quédate. Tal vez al conocerte te quiera retener en mi casa, a mi mesa, apresando el instante. Tú te irás de nuevo, dejando en mi pecho el fuego de 1000 hogueras y la alegría del reencuentro. Amén. Yo sé que van a decir, padre, este estaba bueno para ayer. Sí, claro, está muy bello, pero cuando lo leí dije yo, queda muy bien para que terminemos. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, y hay que irlo a ver a la Santa Eucaristía. Es jueves, al Santísimo todos.